Hoy día vamos a hablar sobre la anedonia y sobre la desmotivación, temas que de repente no cuesta nada confundirlos, porque son palabras de repente, una en lo cotidiano, que es estar, hola Moni, dijéramos, desconectado de las ganas de hacer cosas, de tener una sincera capacidad de tomar acción. Creo que la desmotivación es algo que nos puede tocar a todos como parte de los procesos de la vida y de reencontrarse con uno mismo muchas veces, ¿no? Bueno, mi nombre es Marian Dávila. Hoy día vamos a hablar de eso. Vamos llegando con algunas personas que van a acompañarnos. Yo soy psicólogo clínico, trabajo en neurociencias aplicadas al trauma y también he desarrollado estudios clínicos en personalidad, ¿no? A través de la terapia focalizada en la transferencia. Estamos realmente a puertas de grandes cambios sociales o sino también a nivel de cambios como de formas de vida, de maneras de entender los procesos, ¿no? Porque la humanidad siempre va desarrollándose y va creando nuevos procesos y nuevas necesidades. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es cómo no nos damos cuenta y nos sentimos muchas veces muy sobrepasados con algunas situaciones de la vida, y lo vamos notando porque nos sentimos cansados, porque sentimos que hay algo que no nos conecta y entramos en un modo que hoy día denominamos automático. Por un lado es bueno tener este modo automático porque realmente nos ayuda a poder sostener algunas situaciones donde no requerimos tantos recursos psicológicos o cognitivos, ¿no? El cerebro no necesita estar funcionando en alta frecuencia, sino que simplemente va gestionando en automático ciertas cosas que están aprendidas o que son de la memoria, ¿no? Porque nosotros tenemos esa suerte de que nuestro cerebro va en la memoria acumulando información. Entonces, nuestro aprendizaje va siendo gradual en la medida de nuestras dificultades. Pero ¿qué pasa cuando nuestros aprendizajes empiezan a ser quizás más lentos, no tan exitosos, y esperamos poder entregar resultados que a veces no son tan fáciles de lograr? Es, por decir, una forma en que la motivación sí tiene que ver, ¿no?, con esta capacidad nosotros de tener niveles adecuados de ciertos neurotransmisores como la dopamina, que hacen que primero yo me enganche con querer hacer algo, ¿no? Si yo logro entretenerme, concentrarme, ¿no?, la dopamina va a aparecer como una neurotransmisor que va a hacer que yo quiera hacer cosas, ¿no? Luego, si yo estoy como logrando atender a aquello que me estimula, ¿no?, va a aparecer entonces otros moduladores del cerebro, como la adrenalina, la noradrenalina, que van a hacer que yo quiera, que esté motivado, que esté interesado, que algo me mueva a hacer cosas, ¿ya? Es decir, si nosotros tenemos alguna baja de dopamina, o tenemos bajas en las respuestas como de estímulos positivos en el cerebro, porque el cerebro siempre va a dividir aquello de que le gusta con lo que es placentero, con aquello que no le gusta y que puede generar dolor o peligro. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto motivarnos a veces? Porque hay cosas que no nos convencen tanto y el cerebro no está tan disponible para enfrentar ciertas sobrecargas, ¿no? Yo quiero subir una montaña, pero no sé si estoy tanto en condiciones o si me va a doler todo cuando subo la montaña. Hay alguna manera importante, ¿no?, de poder gestionar estas motivaciones. En general, más bien notamos cuando algo no nos motiva, que lo dejamos postergado, no nos llama la atención. Eso es lo común, como que discriminemos entre lo que puede ser más agradable y menos desagradable. Pero hay un momento que la desmotivación se vuelve como algo más persistente, y sí, bien es cierto, se parece a la anedonia, porque la anedonia también tiene que ver con la dopamina, dijéramos, este neurotransmisor como de activación. La anedonia definitivamente que es un tipo de depresión donde nosotros estamos desconectados del placer, donde sentimos que hay cierta apatía, que es un cuadro de una característica más bien de lo depresivo. Ya es sí como un síndrome, un cierto grado de
afectación que no es necesariamente porque hay algo que sea entretenido, no, sino que simplemente de repente nos encontramos como muy automáticos, muy en una sensación de estar todo el tiempo como opacados por ciertas cosas y entonces aparece, ¿no?, esta incapacidad de expresarse en relación al afecto, en la pérdida del interés de las cosas, y puede llegar a ser como realmente con cosas que tú dices, ¿cómo puedo estar desmotivado de repente de querer ir al cumpleaños de un hermano o estar con un hijo en una actividad? ¿No? ¿Por qué me desmotivo a tal nivel? No, eso ya no es desmotivación, es más bien un rasgo más bien que persiste, algo más de ánimo, ¿no? De poder tener esta baja de la serotonina y eso nos hace realmente también el consumo, se ha visto, ¿no?, que el consumo de ciertas drogas generan esta cosa aplanadita en el alcohol, en ciertos medicamentos también. Entonces la anedonia sí ya es un cuadro como que requiere cierto grado de tratamiento. Y la motivación también puede ser que en un momento la dopamina, otra vez, ¿no?, sea como no lo suficiente, el estímulo también no sea lo suficiente como para buscar el placer. Entonces están como ligados el placer, la capacidad de aprender, ¿no? Cuando el cerebro descubre que hay algo interesante y que puede aprender y que lo hace bien, entonces genera serotonina. Y es como, ay, qué bueno, si pude, soy capaz, ¿no? Es como ver nuestras emociones, nuestros pensamientos desde el punto de vista más bien bioquímico del cerebro. Entonces nosotros pensamos, claro, ¿qué tendrá que ver con que yo me sienta contenta porque logré sacarme una buena nota? Bueno, tiene mucho que ver con este sistema Cumbens, con el núcleo Cumbens, donde el cerebro siente placer, ¿no? Reconoce ese estímulo positivo y entonces libera serotonina como para sentir que hay un logro, una conquista. Podemos entender entonces que, por ejemplo, cuando un niño no le va bien en una nota o en el colegio o en la universidad, recibe malos resultados, es como, oh, no llega la serotonina de respuesta. Más bien hay una sensación como de angustia, como de fracaso, y eso también tiene un correlato biológico, ¿no?, que mucho tiempo sobre una cierta expectativa de querer lograr algo que es positivo, esto no sucede. Por lo tanto, sí es importante como tener claro que estamos bastante exigidos, ¿no?, más allá del placer, por eso volvemos al automático. Entonces, no, volviendo del principio, estamos automáticos, nos sentimos muy demasiado como que todo nos da lo mismo, o de repente como que ya estamos muy saturados, ¿no? ¿Es eso anedonia? ¿Es eso algo como un rasgo de un pequeño cuadro depresivo? ¿O es eso realmente como una desconexión traumática? No, entonces estamos acostumbrados como quizás a decir las mismas cosas, pero cada palabra tiene su propio detalle. Entonces, pensando en algo concreto que hoy día me gustaría compartirles, ¿no? Es decir, que cuando yo me siento demasiado desconectado del placer, a veces las parejas dicen, no, hace rato que no tengo ganas de tener sexo, hace rato que no tengo ganas de intimar con alguien o salir a hacerme algún regaloneo, ¿no? Cuando aparecen estas sensaciones como de desconexión de lo placentero, esta capacidad de no tener interés, dejar de perder la satisfacción en que algo me generaba mucha alegría y de repente ya no es tan estimulante y simplemente las cosas se quedan como estancadas, es una clara señal de que hay algo a nivel cerebral y anímico, ¿no?, que son dos cosas que están haciendo que sea bueno que yo pueda plantearme buscar una solución, ¿no? La anedonia es precursora también de otras cosas más complicadas, ¿no? Esta cosa sin este placer. Por un lado, ¿no?, es esa insatisfacción, esa falta de interés. Sí, es la misma hormona, el mismo neurotransmisor, la dopamina, ¿ya? Pero la dopamina más bien en una cosa de motivación es un enganche. Aparece algo que me entretiene, dopamina. Hay un estímulo ahí que aparece que es positivo, porque si yo dijéramos, tengo que estudiar, ¿cuál es el problema de nosotros cuando tenemos que hacer
una pega que no nos gusta, un trabajo que no nos gusta, cuando tenemos que enfrentar un problema importante de familia, de relaciones, que vamos a sentir todo ese tiempo esa sensación como si voy a ir al dolor, ya entonces me voy a proteger, voy a sentirme no motivado, ¿no? Porque la motivación tiene que ver con la dopamina, con la adrenalina, con otros neurotransmisores que hacen que yo sea excitante poder esto, no desde el punto de vista del placer, sino desde el punto de vista del aprendizaje. Entonces, sí, la anedonia más bien tiene que ver con estados anímicos, pero la desmotivación tiene que ver cómo yo aprendo. ¿Por qué yo, cómo soy capaz de aprender, cómo soy capaz de recibir una información que me haga sentir que yo puedo y que soy capaz de tener buenos resultados y que en realidad ese buen resultado se va a traducir en una mejor situación donde mi cerebro va a generar serotonina y es la hormona del relax, de la calma y además de la paciencia. O sea, imagínense todos estos chiquillos que van a las universidades y que están sumamente explotados por el sistema en relación a la cantidad de estudios, ¿no? Y que dijéramos el colador a todos nos ha pasado en la universidad o en donde hemos estudiado, donde tenemos que rendir sobre una base, y si tú no estás en esa base, ¿no? Lo que vas a vivir es un infierno. Ese infierno es un infierno aquí en el cerebro, no solamente en la conducta. Nosotros vemos una persona que realmente está estresada, va a tener demasiada actividad a nivel de los tejidos, va a estar tenso, va a estar contraído, va a estar preocupado. Todo nuestro cerebro está como apretadito, ¿no? Y aparece más bien el miedo, más que el dolor, el miedo al fracaso, el miedo a que las cosas no resulten. Entonces, en realidad, para decir sinceramente, estamos estudiando desde el miedo todo el tiempo y desde la sensación de peligro. Por lo tanto, quizás en algún tiempo era bueno estresarnos en un cierto grado, como se dice en la teoría del estrés, ¿no? Que hay un estrés saludable. Pero yo creo que la distorsión en relación a la demanda, tanto en el trabajo como en la casa, como en los estudios, es tan grande que simplemente nos perdemos en esta tremenda exigencia donde a la larga vas a aparecer como desmotivado. Básicamente ese es el tema. El tema más complicado es que la diferencia es que no lo ponemos en esas palabras. De repente estamos en automático. De repente algunos nos sentimos como que nada es suficiente, queremos más, pero no sabemos qué más, nos gustaría que pasara algo, pero no sabemos qué algo, ¿no? Y después de eso vienen varias sensaciones como bien particulares de vacío. Si bien Freud ya había dicho que todos tenemos que aprender a lidiar con el vacío, como que es parte de nuestra naturaleza, de hecho le llaman el vacío freudiano, dijéramos, es bastante duro esas sensaciones de vacío, que son cíclicas. Estoy en automático, siento que nada es suficiente, siento que de repente nada me importa, nada me entretiene, nada me da placer, ¿no? Se mezcla hacia el lado de la anedonia o algo me desmotiva y entonces yo voy directamente a estas sensaciones de insatisfacción y de vacío. Por eso es tan importante como ponerle palabras a nuestras sensaciones y emociones, para poder entender qué es lo que nos está haciendo falta. No, el vacío, sí, es una parte de nosotros, el vacío es constitutivo, necesitamos reconocer nuestros vacíos siempre, porque también el vacío no es malo, el vacío es una parte de la experiencia humana, que muchas veces sí puede llevarnos al trauma, a la disociación, pero también a la angustia o la ansiedad, o en algunos momentos cuando ya aprendemos a vivir un poco este vacío, no es tan desconcertante, no es tan ajeno, y es más, podemos como sostener un poco este vacío para poder tomar decisiones, hacer un insight, tomar conciencia de cosas y volver entonces a renovarnos, ¿no? El vacío también nos deja espacio ¿no? Es difícil lo del vacío, sobre todo si vienes detrás con una falta de dopamina, como hablábamos en la anedonia, o de repente estás sin combustible.
¿no? Sin combustible para la motivación. ¿El combustible cuál es? Bueno, nuevamente neurotransmisores, la noradrenalina y la epinefrina son grandes motores y simplemente nosotros, algunos tenemos más, nos gusta la acción, nos gusta exigirnos, nos gusta, es como un circuito como que se reproduce a sí mismo. Por eso acá mi invitación es como primero que ver cuáles son las sensaciones que nosotros tenemos, estamos demasiado desconectados. A veces uno dice, necesito un cafecito rico, necesito una comida rica, necesito reconectarme con el placer, ¿no? Los primeros tips, nosotros lo hacemos de forma bastante común y cotidiana, en tomarse un traguito, prepararse un picoteo, un rato ir al cine, o sea, buscamos estos espacios de esparcimiento. Lo interesante en los diagnósticos, en las entrevistas diagnósticas, cuando uno hace, por lo menos en el lado de la terapia focalizada en la transferencia, en el trabajo en la personalidad, para nosotros es muy importante en la evaluación todo lo que significa hobbies, entretiempos, entretenciones, cosas que hacemos que sean simpáticas para la persona y que la logren conectar con la vitalidad, con la motivación. Cuando estamos demasiado automatizados, cuando realmente es acostarnos, levantarnos, y entre medio preocuparnos, obviamente que el cerebro se va a estresar, por decir de una manera sencilla, y obviamente que algunas cosas se van a ir desorganizando, ¿no? Se van a ir apareciendo síntomas. Primero en la anedonia, vemos esta como falta de interés, como les decía, esta insatisfacción, como antes me comí un helado y lo pasaba tan bien, ahora me puedo comer 3 y no siento nada. ¿No les ha pasado? Que tú dices, antes yo moría por un pan con huevo y ahora lo que me coma, nada me satisface. Son pequeños síntomas como de conductas que nos están diciendo, me desconecté, ya no me funciona el picoteo. Entonces hay algo ahí que uno podría pensar que se podría positivar, podría ir al doctor y preguntarle, por ejemplo, por vitamina D, vitamina B, omega 3, o sea, sí, no es necesario llegar obviamente directamente a los procesos como de medicación si fuese necesario, ¿no? de fármacos, depende de cada situación, pero nosotros también tenemos precursores de mejores estados cerebrales y rutinas que nos pueden llevar evidentemente a tener una mejor respuesta ante el estrés y ante las exigencias de la vida. Distinto es cuando aparece el dolor, ¿no? Cuando yo tengo que aprender algo con dolor. No voy a volver a repetirlo en los colegios porque lo que estamos haciendo es enseñarle a los niños con estrés y trauma, y dijéramos, aunque pensando sinceramente, no recuerdo, y generalmente cuando uno trabajaba en las antiguas tradiciones, los maestros o los chamanes o los monjes siempre tenían estos asistentes, ¿no? Y sí tenían siempre uno ha sido un aprendiz de algo, siempre el aprendiz ha tenido que poner atención. Adivinen de dónde viene la atención. La atención también tiene que ver con la dopamina, y es la dopamina un precursor de la atención. Entonces, para yo poner atención, tengo que tener enganche de dopamina, es decir, que algo me llamó la atención y sí quiero aprendérmelo. Pero nosotros en realidad, en la educación más moderna, sobre todo en la época en que nosotros imponemos un sistema a otro sistema, ¿no? Queremos cambiar un tipo de educación y lo llevamos a otro, como pasó, por ejemplo, en la época de la colonia. Entonces dejar a los niños sin comer o a los papás castigados porque hablaban, quechua en vez de español. Entonces, la verdad es que yo creo que históricamente hablando la educación ha sido ultra traumática siempre, ¿no? Y ahora recién nos estamos cuestionando si queremos seguir que la gente siga aprendiendo de esa manera tan poco motivadora, ¿no? No va a haber atención si no hay dopamina, no va a haber concentración si no hay atención, no va a haber aprendizaje si no hay aprendizaje. Me siento frustrado, si me siento frustrado y no me va bien,
¿ya? No voy a recibir esa descarga de serotonina, esa sensación placentera de decir, wow, yo puedo. Es muy importante estos síntomas, como les decía, como esa sensación de vacío, insatisfacción, o no tengo ganas. No tengo ganas. Y por el otro lado es como, vamos a jugar a la pelota. No tengo ganas. Vamos a salir de paseo. No, estoy demasiado cansado. Porque son síntomas, son conductas que aparecen, hablando en una primera mirada acerca de por qué no nos sentimos bien y por qué no respondemos en forma activa y positiva, sino que entramos en estos automáticos, así en estas rutinas como media que finalmente deprimen, porque la anedonia es un grado de cuadro depresivo, es justamente porque no estamos claros de cómo lidiar con estas situaciones donde nos falta la motivación. Por eso la motivación es muy importante. Hay conductas también, dijéramos, que recibimos de otros, que también pueden ser inhibitorias, o sea, si alguien nos mira feo todo el santo día, en el trabajo, todos hemos pasado por situaciones, ¿no?, donde ha habido acoso laboral, o hemos tenido una crítica en el colegio, el profesor le caímos mal y sería todo, o yo tenía un problema, no sé, de ser muy inquieto, entonces no cuadro con el curso. Muchas cosas que a todos nos pasan a nivel de niños, a nivel de adultos y jóvenes, es justamente esta capacidad de poder tener aprendizajes significativos. Y ahí es donde lo más difícil de todo, donde tenemos que pensar bien, es en las emociones que producen las actividades. Es decir, si yo voy a tener que aprender algo, voy a tener que buscar la forma de que esa actividad me evoque o que me despierte emociones positivas. Vas a aprender 1000 veces más rápido, vas a poder atender mejor a la experiencia y no va a haber esa sensación como de, ay, tengo que hacer algo por obligación, entonces ya hay una resistencia y entonces ya no quiero avanzar en aprender y en estudiar. Por lo tanto, es muy importante entender también que a nivel del cerebro, la parte frontal, toda nuestra frente, toda la parte de las funciones ejecutivas también se va a alterar, porque nosotros necesitamos esa adrenalina y esa epinefrina que nos dice, vamos a aprender, vamos a hacer algo nuevo, vamos a cambiarnos de trabajo, vamos a atrevernos a romper una rutina, vamos a buscar una manera de cambiarnos de un lugar de vivir, vamos a buscar algo mejor, ¿no?, para salir de esos circuitos donde estás atrapado. Y entonces obviamente que estas emociones van a ser precursoras también de volver a sentir como, ya, ok, estoy bien, estoy mal. Entonces, ¿cómo puedo yo protegerme de la anedonia? ¿Cómo yo puedo protegerme de la desmotivación? Como toda paradoja, es a través de las emociones. Ya las emociones son como la base de nuestra respuesta cerebral, son nuestro motor. Si yo sé que uno puede estar frustrado, sé que uno puede estar como enojado, sé que uno puede estar como asustado, ¿ya? Cuando nosotros sentimos miedo, cuando sentimos enojo, cuando estamos frustrados, evidentemente que la zona frontal, la parte frontal, como que desconecta. Y uno como que no se concentra y como que no encuentra soluciones. Entonces podemos decir que sí, que la desmotivación no es casualidad, más bien tiene que ver con ciertas situaciones, cómo estas se presentan y cómo yo las abordo. Y ya en una situación más complicada, la anedonia va a ser esta desconexión de la vida, y entonces vamos a sentir que nos convertimos en un ser repetitivo que en realidad está atrapado en una dinámica importante. ¿Cómo nosotros podemos hacer que estas emociones puedan mejorar? Es la gran posibilidad de verdad tener una mejor vida. Se ha hablado mucho de cómo el hombre logra como incorporarse dentro de la dinámica de la vida. De hecho, cuando se habla de trauma, ¿no?, lo primero que hace el doctor Peter Levine es como decir, el trauma es parte de la vida. O sea, no es que tú te estés buscando el trauma está implícito en todos nosotros.
Sin embargo, si yo ya vengo con una sensación de vacío, si no estoy pudiendo, porque piensen, si yo me siento vacío, me siento solo, aunque esté rodeado de millones de personas, ¿no? La soledad como un estado de ánimo, como un clima emocional, ¿no? Y estoy como sin mucha dopamina, sin estas como ganas de hacer cosas o de relacionarme para recibir estrés, para poder, estrés, para no sentir tanto estrés, sino que ir hacia el placer, voy a quedar atrapado en este desbalance y en esta quietud que puede ser que abra hacia la motivación. Distinto es el trauma va a hacer que yo realmente pueda sentirme desconectado, ¿ya? Más que en un estado de vacío. Por eso cuando uno conversa de estas cosas, yo digo, ya voy a conversar un ratito porque están distinciones de estas palabras con que nosotros vamos comprendiendo cómo funcionamos. Si nosotros nos sentimos en vacío, ya hay algo que nos falta y puede ser que eso sea muy amenazante. Cuando hay mucha sensación de vacío, cuando realmente a pesar de que estemos, que pasa mucho, ¿no? Tengo 5 autos, 3 señoras, 4 hijos y 3 gatos, pero me siento en vacío igual, ¿no? Cuando mi vacío es muy poderoso, cuando mi vacío es como casi como algo que absorbe todo, como un hoyo negro en el espacio, un agujero negro que le dicen, ¿no? Que traga todo. En esa sensación de vacío, sí, efectivamente puede haber algo muy traumático o algo muy de disociación, algo en que me haga desconectarme de, ¿ya? Sí, el trauma y la disociación ya son cuadros más complejos y no todos tenemos trauma. Hay gente que más bien tiene estrés traumático o estrés crónico y que con el tiempo se puede transformar en algo traumático. Pero sobre todo acá, ahí podemos como empezar a cuestionarnos cómo salir de ese vacío. Por eso es tan importante el diagnóstico diferencial, es decir, si yo tengo un vacío muy grande, pienso en lo traumático o en lo disociativo. Si yo estoy sintiendo que más bien nada es suficiente, ¿no? Que es el otro lado de la ecuación, no, y nada es suficiente, pucha, mi pareja me trajo un regalito y me invitó a comer y después me regaló una florcita y después me hizo masaje, pero nada es suficiente, ¿no? Y tú estás sintiendo como no me conecto con ese placer, no hay una sensación de intimidad, hay algo que está ahí, bueno, estoy más anhedónico, hay algo que está muy, muy, muy bajito en relación de la energía de las emociones y de la capacidad del cuerpo de estar con el otro. Sin embargo, cuando yo me siento muy en automático, ya es porque de alguna manera mi cerebro se desconectó y si bien es cierto, el neurotransmisor que es transversal para todo este tipo, el mismo neurotransmisor es importante para todo lo que estoy hablando, la dopamina, dijéramos, donde se hace un quiebre importante y donde la dopamina desaparece, están estas sensaciones, ¿no? Sabemos que vamos a la anedonia, sabemos que vamos a la desmotivación y cuando el vacío aparece, ¡pum!, vamos probablemente muy hacia el trauma. No es una manera de compartirles estas como pequeñas reflexiones que a veces requieren mucha lectura o tiempo para poder estudiar ciertos circuitos y poder aprender ciertas respuestas cerebrales, etcétera. Pero aquí mi idea es como compartirles a ustedes como una forma fácil de cómo poder sentir que sí, efectivamente, hay síntomas en la anedonia, hay síntomas en la desmotivación, son distintas áreas del cerebro las que se afectan, son distintos neurotransmisores los que funcionan en esto y aparece, dijéramos, un tercer componente que no es menor, que es cuando yo fracaso, cuando yo dejo de ser exitoso, porque el cerebro, para ser sincero, no está hecho para fracasar, ¿eh? No, todos nosotros en la naturaleza, como la naturaleza piensa como que todos podemos ser buenos cazadores, como que todos podemos ser, siempre pienso en las leonas cuando le enseñan a cazar a sus cachorros, ¿no? Como que la naturaleza tiene implícita una confianza interna en nosotros, en que nosotros sí vamos a poder como cumplir con las expectativas de la naturaleza
en la adaptación y la sobrevivencia. ¿Ya? Como hay algo como muy profundo en lo evolutivo de creer que sí, que el ser humano puede, que el ser humano está capacitado para estas experiencias. Y cuando aparece en la frustración, fíjense cuando aparecen los problemas de los niños más temprano. Lo más importante de los niños es que se frustra y que se enoja y que patalea y que grita y que siente como que ya no quiere hacer más. ¿Han visto esos niños que dicen, no, yo no quiero ir al colegio, yo no quiero ir al jardín, yo no quiero? Ahí aparece esa resistencia casi como si fuera una protección. ¿A qué? Al desagrado, a lo que puede ser displacentero. Y cuando hablamos de lo displacentero, otros sistemas neurológicos van a activarse, otras redes se van a activar y otros neurotransmisores se van a activar. Entonces, sí importa, sí es muy relevante, es tremendamente importante dar la posibilidad a la persona de pensar que sí tiene posibilidad de ser exitoso, que sí pueden haber formas en que estas emociones pueden ser espacios positivos de atención, porque vamos a estar motivados, la motivación me va a traer atención y la atención me va a traer activación, acción. Por lo tanto, voy a tener un resultado. Entonces, yo los invito realmente a pensar en sus rutinas diarias, que puede llevarlos a lo placentero. A algunas personas les gusta caminar en la naturaleza, ver los atardeceres, los amaneceres, ¿no? Hay una conexión con la naturaleza que también es muy reguladora para algunas personas. Otras personas les gusta hacerse algo rico, como decía, un picoteo, darse un tiempo para sí, volver a reconectarse con ese placer. En forma sencilla, ¿no? Como comerse algo rico, tomarse un tecito con alguien, hacer socialización. Es muy importante. Nosotros estamos hechos en sistema biológico para estar en comunidad de manada. Por lo tanto, para nosotros es tremendamente importante juntarnos con los amigos, jugar al cacho, lo que ustedes quieran. Pero que por Dios que es importante la socialización. Obviamente que hay gente que le gusta más socializar y otros menos. Pero, hola Sandrita querida, tanto tiempo. Pero es muy bueno poder compartir con otros. También eso es regulador. Por eso nosotros necesitamos tener estos factores protectores, que uno siempre habla en la psicoterapia de los factores protectores. Bueno, la socialización y la empatía con el otro, generar espacios de hobbies. O me gusta pintar, o me gusta plantar plantitas, o me gusta peinar al perro, o me gusta escuchar música. Busquen elementos que hagan que esta vida sea suficiente. ¿Qué puede ser suficiente para mí? ¿Qué puede llenar ese vacío? Aunque el vacío también es bueno, ¿no? No quiero decir que es lo contrario. Desde pequeños, ¿cómo le vamos a enseñar a los niños a frustrarse? ¿Cuál es la forma adecuada de que esa frustración por no lograr el resultado pueda ser visto como un aprendizaje también? Es decir, no te preocupes, mi corazón, yo te explico de nuevo, ya te genero de nuevo un nuevo proceso en que podamos entender juntos para que a ti te vaya bien, porque a veces a uno le va bien y a veces a uno no le va tan bien, como que necesitamos educar, yo diría que ya no desde la reacción, como le dijera, aquí en Canadá le dicen como obligación de asimilación, o sea, aquí como que la gente que vivió y vive todavía, creo yo, da discriminación por ser, dijéramos, de las naciones indígenas, de la gente que son de pueblo originario. Entonces ellos dicen, claro, el miedo de asimilar, o sea, no podemos seguir aprendiendo con miedo. El miedo lo que va a hacer es que va a usar circuitos neuronales que van a colapsar el cerebro y nos van a generar apatía. Esa es la palabra, apatía. Si yo estoy muy saturado, apatía y depresión. Si yo estoy muy estresado, probablemente me desmotive y a veces tú dices, oye, pero no tenías que estudiar. De repente uno empieza a ver esas decisiones, no, mira, decidí no ir a clases de no sé qué, ¿cómo se le ocurrió no dejar de ir a clase?
O aparecen estos síntomas que tanto lo hemos visto en los niños y en los jóvenes, los dolores de cabeza, la guatita, para ir al colegio, aparecen las fobias, ¿no? Entonces, sí es importante como entender una idea básica de que la desmotivación no es algo común. Lamentablemente hoy día sucede, pero no debería ser algo común para nosotros. No estamos hechos para estar desmotivados. Y por el otro lado, tampoco estamos hechos para vivir en la apatía. La apatía ya son síntomas precursores de que algo se desconectó y necesitamos urgente. Me estaba viendo psicología de cuentos, ¿no? Por eso en las terapias de niños es tan hermoso usar lo onírico, usar la narrativa, usar la imagen, el cuento, la voz, el sonido, lo lúdico en enseñarle al niño a reprocesar sus procesos más inconscientes o más sensibles, ¿no? Así que bueno, como dicen por ahí, si usted tiene hijos aún que están recién empezando a aprender, esos momentos de acompañamiento en medio de una educación como la que tenemos hoy día, que es como súper deshumanizada y muy puesta, dijéramos, en un rendimiento que no tiene que ver con que tú puedas aprender bien, tiene que ver con que tú puedas ser lo suficientemente competitivo para un cierto calificación. Entonces estamos muy sí, por ahí leía una persona que le hacían una crítica a la educación, decían, bueno, sí, en realidad, en relación a la educación argentina, que todos tienen educación y que todo bien, y qué sé yo también vengo de Costa Rica, donde la educación es gratuita y va el que tiene ganas de estudiar, porque los que no tienen ganas de estudiar no van a ir. Entonces nadie se complica, dijéramos, pero tienes la posibilidad de decidir si quieres o no aburrirte la vida estudiando. A cambio, acá en Chile, lo interesante de Chile es como esta como inevitable experiencia que estamos viviendo, tan tremenda deshumanización, donde estamos teniendo resultados tan complicados, tanto para los profes como para los niños. Entonces, sí, necesitamos saber qué nos está pasando. Si tenemos niños chicos, si los vemos desmotivados, es la primera señal de algo que no está funcionando bien. No es normal, es la desmotivación en niños pequeños. En jóvenes, entre las hormonas que están dando vueltas en la cabeza, yo podría esperar un poquito más de desmotivación, ¿no? Sin embargo, claro, estas frases clásicas como de que mi hijo ya está grande y tiene 10 años, eso no es una realidad. Un hijo de 10 años no está grande, jamás. Y esos niños necesitan estar como conscientes los papás de dar apoyo, y eso es lo más difícil, ¿no? Como poder, yo me acuerdo que trataba de explicarle matemática a mi hija, me miraba con una cara así como, bueno, yo soy disléxica, tengo discalculia, así que no era la mejor para explicar, pero podía sentarme al lado a acompañarla mientras entendíamos entre todos o le preguntábamos a alguien, ¿no? Pero el acompañar en niños pequeños, en poder como observar las desmotivaciones en gente joven, es muy importante en las edades tempranas, escolares, 7, 8 años, donde el cerebro está empezando a organizar procesos más importantes. Y en adultos, efectivamente, el vacío del vacío del vacío tampoco es normal. Y además, la sensación de cuando ya esto ya no me interesa nada, porque la desmotivación es como, ya no hay nada que tengo ganas de hacer, no tengo engancho con nada, todo el mundo va para allá, pero yo quiero ir para acá, ya no me interesa. Eso es porque o hay estrés que está afectando, o hay ansiedad que está afectando, o hay problemas de sueño que también afectan la motivación. Es muy importante el sueño, chiquillos, hay que dormir bien. La desmotivación también viene por un cansancio, por no descansar bien en el sueño, ¿no? Y eso genera fatiga, y también las cosas que son muy monótonas nos van a llevar entonces a esta desmotivación. Y la desmotivación, lo que sucede, para que lo podamos revisar, y aunque lo repito 3 veces, la desmotivación es porque no estoy aprendiendo, me desmotivo más todavía, y porque mi cerebro se desorganiza, porque dejé de poder concentrarme. Entonces, no es menor estar desmotivado.
¿no? Es un temazo la desmotivación. Es algo como un factor como que aparece en nuestra vida y que tenemos que ponerle atención, porque el efecto que hace la desmotivación nos puede llevar a cosas mayores. Es mejor atacar lo chiquitito que lo grande. Entonces, sentirse desmotivado no es normal. Sentirse plano y sin ganas de tener una experiencia, ¿no?, de interés por las cosas, por las actividades de la vida placentera, tampoco es normal. Hay soluciones para eso, hay muchas soluciones para eso, pero lo más importante es detectarlas. Eso es hacer un diagnóstico diferencial. ¿Qué es eso? Ponerle nombre a las cosas. Para los que somos más en el área de salud es como, ok, necesitamos activar áreas cerebrales. Para otras personas es, necesito tener espacios más de lúdicos, necesito tener más actividades entretenidas. Hoy día las rutinas son esenciales en los procesos terapéuticos, porque que nosotros de repente necesitamos nuestras propias rutinas. No sé si les ha pasado que uno necesita, no sé, mirar por la ventana 5 minutos antes de irse al trabajo y dice, ¿por qué tengo que estar parado en la ventana 5 minutos antes de irme al trabajo? Pero me hace tan bien, porque en esos 5 minutos estoy poniéndome en el sol, esos 5 minutos estoy pensando lo que voy a hacer de mi vida de aquí los próximos 30 minutos. Tengo esos espacios como de ventanas de oxígeno mental. Entonces, haga rutinas que tengan implícitas la curiosidad, lo entretenido, lo lúdico. Evite la desmotivación. Si se siente demasiado motivado, pregúntese qué lo está achacando, qué lo está afectando. Es afuera, es el entorno, es los problemas que hay en mi familia, es el problema en el trabajo. Como estar claro cuáles son los factores externos que gatillan estos estados, ¿no? Y por el otro lado, si es por dentro, si es que estoy durmiendo muy mal, o a veces nos pasa a todos que tenemos problemas muy de largo plazo y que finalmente no sabemos cómo lidiar con ellos. Y ahí es muy buena una conversa con un amigo, con unos amigos. Y si eso no funciona, bueno, es bueno de repente terapia, porque la terapia también puede haber muchos tipos de terapia, ¿no? Transpersonal, psicoterapia, terapia, de tanta cosa que hoy día cognitiva, hay tanto tipo de terapia, ¿no? Energética, lo que usted quiera, pero no se quede ahí como pegado, porque definitivamente al final lo que le va a afectar es el cerebro. Entonces el cerebro, necesitamos todos tener la posibilidad de poder generarnos autocuidado. Autocuidado no es, yo he hecho muchos años autocuidado para organizaciones. El asado y el almuerzo y la siestecita después del asado es parte del autocuidado. Pero el verdadero autocuidado es detectar este tipo de situaciones de estancamiento y de apatía o de falta de concentración y de aprendizajes y tomar cartas en el asunto. Así que bueno, eso es lo que yo quería compartirles hoy día. Los invito a leer el libro Dopamina. A uno lo puede conseguir, es muy bueno. Y también que busquen charlas, y si les gusta el tema, sobre el tema de la motivación, es muy interesante. Y diría que la arte terapia probablemente es muy apropiada para los niños o personas que se han sentido más que desconectados con el placer, con mucha incapacidad de poder enfrentar sus problemas. Lo que me gusta de la arte terapia o la muñecoterapia, que yo trabajé un tiempo, que también me encanta la muñecoterapia, la terapia narrativa, como vemos en niños, todo lo que sea la construcción de estos, dijéramos, estímulos que son más lúdicos y que te invitan a la exploración y a poder como recuperar la confianza en ti mismo, ¿no? Porque la desmotivación, o sea, lo más difícil de la desmotivación, realmente, ¿qué es? La frustración y la incapacidad de conectarse con los motores emocionales y finalmente sentirse que no eres capaz de triunfar en la vida, que no eres capaz y que no mereces.
porque hay algo en ti que no funciona bien. Por eso yo entiendo tanto cuando dicen es que hay algo que no funciona bien. No es que yo lo tenga que decir en la terapia, pero llego a eso, a la terapia, porque no estoy funcionando bien. Hay algo en mi vida que no logro resolver. Todos llegamos a la terapia o porque no nos resulta la pareja, o porque no logramos tener un buen trabajo, o porque nos sentimos que no estamos bien con nosotros mismos. Es mucho que ver con la desmotivación. Quizás la desmotivación es más lacerante, más iatrogénica, más negativa que la misma anedonia, que ya es un cuadro más de ánimo. Así que los invito a inventarse motivaciones, a buscar la forma de hacer que su vida tenga estas experiencias, aunque sean pequeños chispazos cotidianos. Háganse autorregalos, los autorregalos, un librito, un paseo con una amiga, un cafecito, unos aritos, un masajito. Háganse regalos, permítanse aprender cosas nuevas. No digo que estén aprendiendo chino mandarín, pero ¿por qué no me aprendo a jugar algún juego de esos que hay ahora que son tan entretenidos? Estos juegos que en familia también son muy simpáticos, el Dixie, todas estas cartas nuevas, estos juegos entretenidos, para que yo también pueda volver a la manada. Así que bueno, deseo que en este fin de semana tengan un buen fin de semana, y que la anedonia, bailar, exacto, bailar es lo mejor que te puede pasar en la vida, porque dicen que cuando uno baila no piensa. Así que eso es una excelente idea, como dice Sandrita, de bailar. No sé, hay otras personas que meditan, otras que bailan, otras que pintan, otras que hacen ejercicio, que suben el cerro. Invente algo para que su cerebro proteja su dopamina. Enséñenlo a sus hijos. ¿Por qué es importante los hábitos de estudio? Porque si no tienes hábitos de estudio o rutinas, adivinen qué va a pasar con esa cabecita, ¿no? Entonces, antes no era tanto, chiquillos. Quizás antes, no sé, yo voy a cumplir 60 años, antes era como arréglatela solo, ve cómo lo haces tú nomás. Y aquí uno se la manejaba con lo inteligente que uno podía hacer. Mira, tejer también es una tremenda estrategia. Una de mis mejores amigas hasta me ha hecho gorrito, que tengo que ir a buscarla cuando llegue a Chile. Tejer, bailar, no sé qué más puede ser que ustedes hagan en el cotidiano, pero sí, efectivamente no son nada cosas extraordinariamente caras, ni que uno tenga que ir a alguna cosa especial, vestido, no sé, de turbante, no, nada de eso. Puede ser eso, pero no necesariamente. Los invito entonces a pensar en cómo podemos proteger nuestra dopamina y cómo nosotros podemos volver a reconectarnos. Nunca es tarde para reconectarse, nunca es tarde para querer hacer algo bueno en la vida. Aunque tengas 98 años, puedes seguir haciendo cosas y puedes seguir aprendiendo cosas, porque estamos hechos biológicamente para el aprendizaje. Así que un abrazo grande, que descansen y buenas noches. Gracias por acompañarme. Que estén todos muy bien.